el sonido de nuestra respiración, el estrés que guarda nuestro cuerpo. Dejando caer nuestra cabeza hacia el área de nuestro corazón. Hola lindos amigos, el día de hoy estamos con nuestra querida y bellísima Cami, que nos va a hacer de modelo para la sesión que vamos a realizar. Estuve leyendo sus comentarios, en uno de esos me comentaban para poder realizar una sesión de automasaje para que puedan realizar con otra persona en casa o a su vez ustedes puedan realizar hacia otra persona. En este caso vamos a realizar unas técnicas básicas pero muy efectivas y relajantes antiestrés que nos van a ayudar en casa para poder llevar esto a cabo. Para esto lo que voy a necesitar es aceite para que nos facilite la movilidad de las manos sobre la piel. Yo voy a utilizar lo que es una pintura apta para el contacto a la piel. También pueden usar lo que son marcadores o labial al contacto que no sean tóxicos. Y como siempre, como una introducción de aromaterapia para comenzar todo tipo de sesión, lo que es incienso, que es muy importante, que nos ayuda a mentalmente a realizar una relajación sistémica en todo nuestro sistema nervioso para podernos facilitar llegar con mejor precisión en el masaje de autorrelajación. Sin más que acotar, vamos a proceder. Muy bien, para esta parte siempre vamos a comenzar, como les indico, en una posición de yoga. Esta es la posición mariposa, practicando primero nuestras técnicas de respiración para inducir la relajación en nuestro sistema nervioso. Vamos a realizar una respiración profunda, Cami, por la nariz en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, respiramos profundamente en 4 tiempos. Soltamos por la boca de la misma manera. 2, 3, 4. Una vez más. Muy bien. Vamos a seguir concentrándonos en nuestra respiración. Mientras tanto, con algo en casa, en este caso voy a utilizar inciensos, podemos utilizar palo santo o otras cosas para facilitar lo que es la aromaterapia. Vamos a prender siempre con nuestros elementos. Vamos a seguir respirando profundamente. Nos concentramos en el olor y en el sonido de nuestra respiración. Sentimos cómo nuestros pulmones se hinchan con cada respiración, llevando vida a cada célula de nuestro cuerpo. Armonizamos su aura, pidiendo permiso a su cuerpo para poder tocarlo y a su vez podernos unir para facilitar la relajación del cuerpo. Desde la corona pedimos permiso a todo su cuerpo mientras mantenemos la respiración en casa en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Se ha elevado en dirección correcta, dándonos entre energías
el permiso para poder tocar la piel de otra persona y a su vez tener el efecto deseado que nos permite facilitar la relajación, combatiendo el estrés por diferentes cosas del día a día. Muy bien, vamos a proceder al siguiente paso. Muy bien, para esta segunda parte de nuestra sesión de automasaje antiestrés realizado en casa, voy a utilizar la señalética para poder pintar la dirección en la cual van a realizar el masaje en casa. Vamos a activar el sistema sensitivo por toda la espalda, recordando que la espalda es una de las partes de nuestro cuerpo donde más terminaciones nerviosas tenemos. Muy bien. Con la ayuda de la pluma y de nuestra pintura no tóxica y apta para la piel, les voy a dibujar la dirección en la cual vamos a realizar el masaje. Muy bien. Para poder realizar las técnicas de masaje, vamos a comenzar siempre desde la parte del cuello posterior en la sección de la nuca. La forma en que guiaremos el masaje siempre va a ser en sentido hacia la columna vertebral. Indicamos ahí con una flechita en dirección de hacia dónde realizaremos el masaje. En esta parte de aquí, lo que haremos es en esta parte de las cervicales, en la forma de un triángulo. Luego, la dirección en la que los masajes tienen que seguir es hacia dirección de los hombros y del músculo elevador de la escápula junto con el trapecio. La dirección de estos será hacia toda el área superior del trapecio y nuestro músculo trapezoide, a su vez haciendo ligeras presiones en el músculo elevador de la escápula. De la misma forma, guiamos la dirección del masaje en el sentido contrario. Para que nos pueda facilitar al momento que ya vamos a realizar el masaje, solo nos guiamos por la señalización. Muy bien. Una vez que trabajamos esta área, tenemos que seguir en dirección de la columna. Una vez que llegamos ya a trabajar lo que es la parte de los músculos dorsales, realizamos una apertura desde el borde medio de la escápula en dirección de la apertura hacia los músculos dorsales, donde también se concentra contracturas por estrés,
por un mal posicionamiento de estar mucho tiempo con el celular así. ¿Cuál es la forma correcta de nuestra anatomía? Es mantenerlo ahí. Entonces se acumula cierta parte de todo el estrés que guarda nuestro cuerpo, que esto nos puede afectar no solo en el área corporal de nuestro cuerpo, sino también anímico, porque cuando no podemos estar cómodos con nosotros, cuando sentimos un malestar, no podemos estar bien, y eso nos afecta en el día a día, nos vuelve más irritables. Entonces, espero este tipo de masaje les pueda ayudar en casa. Realizamos una vez más toda la dirección. De la misma manera, desde el mismo punto donde comienza el área media dorsal superior, comenzamos la apertura para señalizar la dirección del masaje que vamos a realizar. Yo trato de marcar súper bien aquí para que ustedes se puedan guiar correctamente en casa. Pero en casa pueden dejar, una vez que ya tengan la dirección superior, pueden dejar de marcar para proceder. Yo en este caso tengo que señalar cada parte hasta donde guiamos la parte del masaje para que ustedes puedan realizarlo correctamente en casa. Una vez que llegamos a la parte baja, iniciando lo que es el área de las lumbares, lo que vamos a realizar es un punto directo de la finalización de las dorsales y unión de las lumbares, haciendo una guía larga de la flecha hacia la parte de este músculo que nos lleva a la unión de nuestras crestas ilíacas superiores, de la parte posterior. Realizamos una gran apertura. Muy bien. Habiendo terminado la señalización, colocamos un momento. Entonces, con lo que vamos a trabajar en nuestras manos, primero sumergimos un poco nuestros dedos en el aceite con el que vamos a trabajar y esparcimos por toda la palma y por nuestras manos. Entramos un poco en calor para no alterar la sensibilidad en cambio de temperatura de Camila y de mí. Y aquí yo por lo general tengo muy frías las manos. Entonces vamos a realizar. Tomamos un poco más de aceite. Y con nuestras manos comenzamos con los pulgares a realizar, haciendo presión con los nudillos de nuestros dedos en los laterales del cuello, haciendo una presión superior, y con nuestros pulgares realizamos en dirección de la flecha
acerques hacia la columna vertebral. Y a su vez vamos elevando en este momento. Colocamos las manos abiertas con nuestros dedos hacia el interior y con nuestros pulgares seguimos la dirección del músculo. Tomamos la parte prominente del músculo elevador de la escápula junto con el trapezoide y seguimos en la dirección. Realizamos una vez más con el movimiento inicial. En la parte del triángulo realizamos la forma que tiene, ya que aquí es donde termina la unión, comienza la unión y termina la parte de nuestras cervicales y comienza la unión de la unión con nuestras dorsales. Colocamos un poquito más de aceite. Muy bien. Colocamos la palma de nuestra mano derecha y sobre ella nuestra mano izquierda. Nos guiamos en la dirección de la columna vertebral, siguiendo la dirección de nuestras flechas. Haciendo presión en nuestra apófisis. Una vez que realizamos una ligera presión en la postura de las 4 flechas, haciendo ligera presión con nuestra mano izquierda sobre nuestros dedos de la mano derecha, aperturamos en forma de puño para poder seguir la guía de las flechas. Con nuestros nudos vamos a realizar una semi-abertura. Muy bien. Aquí alternamos con nuestros nudillos semicerrados y la palma abierta. Recogemos el cabello. Abrimos. Hacemos una ligera presión en los músculos dorsales. Vamos hacia abajo. Muy bien. Alternamos a cada dirección de la flecha. Seguimos. A esta parte del masaje incluimos toda la parte de nuestro brazo con el puño cerrado. Al momento que realizamos como un tipo barrido,
Hacemos presión en los puños, teniendo en cuenta de no lastimar con las uñas. Realizamos desde abajo en cada dirección hacia arriba. Realizamos esto por unos 5 a 7 minutos, ya que esto nos ayuda a relajar y a descontracturar las partes superficiales de los músculos. Hacemos presión en la dirección de la flecha de los músculos de las lumbares. Muy bien. Terminado esta parte inicial de tráquea en la cual trabajamos los músculos superficiales, los encontramos menos tensos. Vamos a trabajar la parte interna de los músculos medios e inferiores. Muy bien. Para esta parte la dirección es un poco más simple. El trabajo comienza al inicio de las dorsales en forma de triángulo invertido. Luego trabajamos las apófisis espinales principales. Posterior a esto, una extensión por debajo de la escápula. En sentido abierto. Y para finalizar, una apertura total desde las dorsales hacia el músculo lumbar interno. Esta característica de esta parte del masaje es que va sumamente cercano a la apófisis espinal o de nuestra columna vertebral. Bueno, muy bien. Vamos a realizar con los movimientos del masaje. Dejamos esto en un momento y colocamos muy bien. Con la palma de nuestra mano, como que asentamos con una ligera presión. Realizamos el masaje en apertura. Con el índice haciendo una ligera presión interna hacia la escápula.
nuestros 2 dedos de la mano dominante realizamos una ligera presión en cada punto de la apófisis espinal. Retraemos con nuestros 2 dedos y con las manos. Realizamos movimientos de apertura, haciendo presión con nuestros pulgares y alternamos con las yemas de nuestros 4 dedos. Muy bien, en esta parte realizamos una presión especial. Realizamos muy cerca de la columna vertebral. Para trabajar aquellas contracturas internas o personas que entrenan pueden tener hemorragias muy internas dentro de las fibrillas musculares, y esta presión nos ayuda a disminuir la presión, el dolor e incluso posibles pequeñas hemorragias internas dentro de las fibras musculares, principalmente en aquellos que realizan deportes como gimnasio, atletismo, ciclismo. Realizamos el movimiento efecto mariposa. 2 pulgares al centro, manos abiertas, y retraemos desde la base de la columna hacia la parte superior de la misma, con mucha presión, sin lastimar. Muy bien. Realizamos roces superficiales para dar por concluido y terminado la parte del masaje corporal. Antiestrés, un automasaje que puedan realizar en casa. Muy bien, amigos, habiendo terminado con la parte corporal del masaje, les voy a indicar unas técnicas que se realizan post masaje y que también lo pueden realizar en casa, o si están en la oficina con un episodio de contractura o torticulitis que principalmente se da en el cuello. Vamos a realizar 2 técnicas que pueden realizar en oficina, en casa o post masaje. En este caso le voy a indicar a Cami. Vamos a poner nuestras manos unidas detrás de nuestro occipital, que es la parte prominente de nuestra cabeza. A esta altura vamos a respirar y a soltar todo nuestro peso, dejando caer nuestra cabeza hacia el área de nuestro corazón. Una respiración profunda por la nariz. Botamos el aire por la boca, como quien suspiramos hacia nuestro corazón. Dejamos caer todo el peso. Luego miramos hacia la derecha, solo la cabeza. Eso, vamos a tratar de mantener nuestra postura recta. Solo la cabeza movemos hacia el lado izquierdo otra vez. Muy bien. Esa es nuestra posición de yoga, que se llama mariposa. Una vez realizado derecha e izquierda, en casa lo podemos repetir unas 3 a 4 veces. Luego realizamos un movimiento circular de nuestra cabeza.
suave. Muy bien. Luego soltamos, liberamos la presión y realizamos únicamente el movimiento de nuestra cabeza en rotación hacia la derecha, en semiluna, luego hacia la izquierda. Eso. Muy bien. Lo mantenemos recto. Respiramos profundamente por la nariz. Exhalamos por la boca. Siempre en nuestros 4 tiempos. Muy bien. Para nuestra segunda técnica y última de este video, vamos a realizar esta técnica se tiene que realizar primero con la mano dominante. En este caso, nuestra Camila es diestra, entonces vamos a comenzar por el lado derecho. Si es que la persona que nos ve en cámaras es zurdo, comienza por el lado izquierdo. Entonces, vamos a estirar nuestra mano tratando de soltar con la mano extendida hacia adentro. Giramos el cuello, la cabecita para el lado derecho, todo recto, 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 y mantenemos ahí. Hacemos como una ligera presión manteniendo la dirección de la cabeza y sentimos cómo esta parte de aquí se va estirando. Luego hacemos como caer todo el peso de nuestra cabeza hacia ese lado y mientras giramos la mano, en rotación interna hacia una cara posterior y vamos a sentir cómo se estiran otras partes del área muscular. Y en este caso de la cabeza, en la posición que se encuentra, lo realizamos hacia abajo teniendo en cuenta la posición de la mano. Bajamos lo más que podemos nuestra cabeza y vamos a sentir la tensión y el estiramiento de la parte muscular. Este ejercicio lo vamos a realizar de ambas partes, pero siempre, como les indiqué, comenzando por la mano dominante de ustedes. Muy bien. Nos incorporamos, querida Cami. Vamos a respirar profundamente una vez más. 1, 2, 3, 4. Espero les haya gustado mucho, queridos amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Un abrazo y un beso enorme para todos ustedes.